Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Mesa Gómez y yo les voy a hablar sobre las funciones trigonométricas. Si queremos representar en forma gráfica una función trigonométrica, tomamos los valores de la variable, independientemente como abscisas y los valores de la función como ordenadas, obteniendo así una serie de puntos, los que al unirlos nos dará una línea que será representada gráfica de la función. Uso de la función seno. Esta se usa cuando un triángulo rectángulo se conoce como un ángulo agudo y el cateto opuesto un ángulo agudo y la hipotenusa, o el cateto opuesto al ángulo dado. Uso de la función coseno. Si en un triángulo rectángulo conocemos un ángulo agudo y el cateto adyacente o un ángulo agudo y la hipotenusa, podemos calcular el cateto adyacente al ángulo dado y la hipotenusa usando esta función. Uso de la función tangente. Si en un triángulo rectángulo conocemos a un cateto y el ángulo adyacente a él, podemos calcular el otro cateto. El uso de la función cotangente. Por lo tanto, en todo triángulo rectángulo, si conocemos un cateto y un ángulo opuesto, podemos calcular el valor del otro mediante esta. Uso de la función secante. Esta se usa como se tiene lo contrario que en la función coseno. Uso de la función cosecante. Esta se usa cuando se tiene lo contrario a la función seno. Hola, yo soy Miriam y les explicaré el siguiente ejemplo sobre funciones trigonométricas. En este caso, una gráfica de y es igual a seno por x, el dominio y su rango. Del lado izquierdo tenemos un círculo unitario y lo usaremos para averiguar los valores del seno de teta para un ángulo teta dado. Entonces ponemos en el círculo unitario x y y. Del lado derecho tenemos a y en el eje vertical y en el horizontal graficaremos a teta. Se coloca una tabla para tabular valores para seno de teta. Podremos iniciar con cuando teta vale 0, cortamos el círculo unitario en un punto, en este caso 0,0, y por lo tanto seno de 0 es igual a 0. Si teta es igual a pi sobre 2, es lo mismo que un ángulo de 90 grados, y ubicamos el punto en 0,1. Entonces seno de pi sobre 2 es 1, ya que y es el punto 1. Y se puede observar que mientras ubicamos las coordenadas en el círculo unitario, vamos dando la vuelta y formamos un patrón. Cuando teta es igual a pi, intersectamos en el círculo la coordenada menos 1,0 y seno sería 0. Cuando tenemos pi sobre 2, el valor sería menos 1. Con teta igual a 2pi, su valor es 0. Y ya por último, graficaremos a teta con los valores que ya tenemos. Funciones exponenciales. La función exponencial natural es definida estrictamente como la función real, e elevado a la x, donde e es el número de Euler, aproximadamente 2.71828. Esta función tiene por dominio de definición el conjunto de los números reales y tiene la particularidad de que su derivada es la misma función. Se denota equivalentemente como f de x igual a e elevado a x o exp de x, donde es un número real positivo y se usa como la base de los llamados logaritmos naturales, y fue inventado por Leonhard Euler en sus trabajos sobre los intereses compuestos. Propiedades de las funciones exponenciales. A función exponencial y exponenciales en la base distinta e satisfacen las siguientes propiedades generales. Número 1. Exponente de x más y igual al exponente de x por el exponente de y. Exponente menos x menos y igual al exponente de x sobre el exponente de y. Exponente menos x igual al 1 sobre el exponente de x. Exponente de 0 igual a 1. Ejemplo de funciones exponenciales. Se tiene la ecuación 3 elevado a la x igual a 27. Para resolver esta ecuación podemos escribir 27 como la potencia 3 elevado al cubo igual a 27. De este modo la ecuación quedará como
3 elevado a la x igual a 3 al cubo. Tenemos una igualdad entre dos potencias con la misma base. Para que la igualdad sea cierta, ambas potencias deberán tener el mismo exponente. Por lo tanto, x igual a 3. Hola amigotes, el día de hoy vamos a ver lo que son las funciones logarítmicas. ¿Qué es un logaritmo? Te estarás preguntando, pilluelo. Los logaritmos son otra manera de pensar en exponentes. Por ejemplo, sabemos que 2 elevado a la cuarta potencia es igual a 16. Esto se expresa con la ecuación 2 a la 4 es igual a 16. Ahora, supongamos que nos preguntan, 2 elevado a qué potencia es igual a 16. La respuesta sería 4. Esto se expresa con las ecuaciones logarítmicas. 16 es igual a 4. Ambas ecuaciones describen la misma relación entre los números 2, 4 y 16, donde 2 es la base y 4 el exponente. La diferencia es que la forma de exponencial aísla la potencia 16 y la forma logarítmica aísla el exponente 4. Lo siguiente que vamos a hacer es ver cómo graficar funciones logarítmicas. Y es muy fácil. Es nada más constante de 7 pasos. Número 1. Observe la función logarítmica. Es la inversa de la función exponencial. Y es igual a b a la potencia. Y tiene las siguientes propiedades. Número 2. El dominio es el conjunto de todos los números reales positivos. Número 3. El rango es un conjunto de todos los números reales. Número 4. La función es continua y 1 a 1. Función 5. El eje de las y es la asítota de la gráfica. Número 6. Es la gráfica intercepta el eje de las x en 1,0. Esto es, intercepción en x es 1. Hoy vamos a graficar la expresión y logaritmo base 5 de x, que en su forma exponencial sería 5 elevado a la y, que es igual a x. Para graficarlo, lo que debemos hacer es tomar valores en x o y entonces hay que hacer una tabulación, y de ahí partir nuestra gráfica. Así que colocamos x y entonces vamos a variar los valores de y, asignándole valores lo más cercanos a 0, para que al graficarlos no estén tan lejos del origen. Son -2, -1, 0, 1 y 2, y utilizamos la expresión exponencial ya que la expresión logarítmica es un poco desconocida para nosotros y un poco más difícil de aplicar. Entonces vamos a empezar a sustituir valores. Y es 5 elevado a -2 igual a x. 5 a la -2 es igual a 1/5 elevado al cuadrado, que es lo mismo que un 25avo. Entonces cuando y vale -2, x vale un 25avo. Dicho de otra manera sería logaritmo base 5 de 1 sobre 25 es exactamente igual a -2. Entonces vámonos a la siguiente potencia, que es x igual a 1/5, o dicho en lenguaje de logaritmos, logaritmo base 5 de 1/5 igual a -1. Otra de las siguientes potencias es 5 elevado a 0 es igual a 1, que en lenguaje de logaritmos sería logaritmo base 5 elevado a la 1 es igual a 0. Entonces el siguiente, cuando y vale 1, entonces x es igual a 5, porque 5 elevado a la 1 es 5, que en lenguaje de logaritmos sería logaritmo base 5 de 5 es igual a 1. Por último, si tenemos que y vale 2, x va a valer 25. Y vamos a ponerlo también en lenguaje de logaritmos, que sería logaritmo base 5 de 25 es igual a 2. Ahora podemos realizar la gráfica.
Empezamos con nuestros dos ejes y para eso debemos ver que y va de -2 a +2 y que x siempre es positivo. Entonces vamos a dibujar unos ejes coordenados que cumplan eso. En el eje de y van los valores de 2, 1, 0, -1 y -2, mientras que a x le colocaremos los datos de 5, 10, 15, 20 y 25. Y el primer punto que tenemos es x igual a un 25avo y y vale -2. Es decir que x está muy pegado al 0 y que y vale -2. El siguiente punto sería x, que vale un quinto, y y, que vale -1. Y lo colocamos. El siguiente sería que cuando x vale 1, y vale 0. Y lo colocamos. El cuarto punto sería x, que vale 5, y y, que vale 1. Y para finalizar, tenemos el punto que cuando x vale 25, y vale 2. Entonces unimos los puntos y podemos ver en el eje de las y cómo es que va a ir creciendo, pero que nunca lo va a tocar.